Vamos a prepararnos, después pregunte por los avisos. Mire que me tomé un buen tiempo para darle los avisos. Nadie me puede decir que después no sabía nada, ¿no? Hoy vamos a compartir una cena muy especial, porque vamos a continuar con el tema que estamos viendo de constante actitud de servicio. Esta sería la quinta reunión en la que vamos a hablar del servicio, y en esta oportunidad vamos a hablar de la cena de la mejor elección. Diga conmigo, cena de la mejor elección. Cena de la mejor elección. Cuando uno elige, tiene que pensar bien qué es lo que elige y cómo elige lo que elige, ¿sí? Hoy lo que Dios quiere es que todos nosotros aprendamos a llevarnos la mejor elección de nuestras vidas, relacionado justamente con el servir a Dios. El domingo pasado hablamos de algunas señales de un servidor de Dios. Miren, se lo repaso para aquellos que no han ido al taller. Esta semana estuve visitando un taller y habían varios ausentes, ¿no? Por ahí me enteré que una de las que no va se tomó las vacaciones de invierno. Mire usted, dicho sea de paso, ¿cuántos ya están de vacaciones? Eso, bueno. En esta semana, ¿sí? No va a haber taller, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No hay talleres de esta semana. Le vamos a dar descanso a los talleristas, ¿sí? Para que podamos prepararnos en otras áreas también. Así que, ¿en esta semana hay taller? No. No hay taller, hay descanso. Amén. ¿Sí? Bien. Cena de la mejor elección. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. El domingo pasado hemos visto algunas señales de un servidor de Dios. Yo se lo repaso un poquito, allí lo tiene usted anotado. El que sirve a Dios, solo sirve a Dios. ¿Vos querés servir a Dios? Sí. Bien, entonces tenés que tener a Dios como tu Señor. No se puede servir a Dios y a otra cosa. Yo quiero, por ejemplo, la riqueza, como dice Adriana. No puedo servir a Dios y a mi familia. ¿Qué? ¿Pero Dios está en contra de la familia? No, no está en contra de la familia. Dios ama a la familia, quiere que te vaya bien. Pero si tu familia ocupa el lugar de Dios, te va a ir mal. No se puede servir a Dios y a los hijos. No podés. No podés servir a Dios y a tu negocio. ¿Sabes por qué? Porque te va a ir mal. Y que te vaya a ir mal no es que te va a ir mal en el sentido que nosotros pensamos. ¿Sabes en qué te va a ir mal? En que vas a perder la comunión con Dios. Y cuando perdés la comunión con Dios, perdés todo. A la larga perdés todo. Porque cuando uno no tiene a Dios, podés tener de todo, pero te sentís hueco, te sentís vacío. Decís, ¿para qué estoy viviendo? ¿Estás comprendiendo? Cuando Dios está, todo empieza a tener sentido. Cuando estuvimos hablando el domingo pasado, también dijimos que el que sirve a Dios tiene claro a quién quiere agradar. En nuestras vidas muchas veces hemos aprendido a tratar de agradar a las personas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, nosotros teníamos un jardín y mi abuela siempre me daba una rosa para que le dé a la señorita. Oh, y me da una vergüenza, me tenía una rosa, pero dale, mi hijo, que él lo va a tener en cuenta. Y ahí con la rosa, que todos te cargaban. Gracias a Dios que varios iban con rosas, con flores, ¿viste? Al fin y al cabo nos hacíamos una guerra de flores entre nosotros. Le dábamos, no le dábamos nada a la señorita. Pero, ¿sabes? Uno tiende, por aprendizaje a veces, a caer bien, a agradar a alguien. En cierto modo está bien, pero cuando sos cristiano tenés que entender que a quien tenés que agradar es a Dios, no a la gente. Esto no quiere decir que te vas a volver un amargo, un religioso, que no me junto con nadie, que a mí no me importa lo que vos pensés, pero sí tiene que ver que hay cosas que ya dejan de ser negociables en tu vida. ¿Me está entendiendo? A ver, para que usted no lo piense mal. ¿Cuántos son de River? Eso. ¿Se pondrían una azul y amarillo ustedes? No. ¿Ve? No me agradan en eso. Porque ellos son de River, ¿está entendiendo? Y uno no lo ve loco, ¿verdad? Pero cuando uno te dice, vos tenés que agradarle a Dios, ay, ¿cómo vas a hacer así? A ver, ponete una camiseta de Boca, hincha de River. Se dan cuenta que en algunas cosas las tenemos bien claras y en otras que son más importantes que un equipo de fútbol, no lo entendemos. Nosotros queremos agradar a Dios y al diablo. Es como que querés ser de Boca y de River, ¿verdad? ¿Cuántos vendrían hoy con una camiseta de Chile? Vale, bien la llaga, ¿no? ¿Cuántos se ponen la camiseta de Chile? ¿Verdad que ninguno, no? Que Dios me perdone, pero no, yo no me pongo la camiseta de Chile, ¿verdad? Yo no lo agrado, soy argentino, ¿está entendiendo?
sirviendo. Entonces con Dios pasa lo mismo. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios, pero queremos también servir un poquito para allá, atrás. Ya no voy a dejar esto. A mí me gusta mirar los aviones, decía mi papá. No podés estar en una y en otra. No podés estar en una y en otra. Es que los amigos, Jesucristo puso su vida por vos. Así que cuando el Señor te dice no te conviene esa clase de gente, es que no te conviene. Y es sabio. Y a la larga vos vas a ser de bendición para esa gente, mucho más que si seguís agradándole y no agradando a Dios. Pero esto es un repaso de lo que vimos el domingo pasado. El que sirve a Dios aprende a ser humilde, el que sirve a Dios aprende a ser diligente, el que sirve a Dios se alinea con la palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Meditó esta palabra usted? ¿Lo pensó en su casa? ¿Lo pensó en su casa? Sí. Entonces, los que un día fuimos beneficiados con conocer al Señor, no podemos menos que servirle al Señor. ¿Me está entendiendo? Hay mucha gente que tiene cierta picardía, y especialmente en estos tiempos de elección, ¿no? Que se arriman a alguien y dicen, no, yo te apoyo, yo con vos hasta la muerte, mi voto es tuyo, ¿verdad? ¿Y qué hay para mí? Y entonces recibe, después total dice yo, el voto es secreto, hago lo que yo quiero. Mucha gente así, con Dios no, porque con Dios no hay voto secreto. Dios te está viendo lo que estás haciendo en todo momento. ¿Está comprendiendo? Y así como, al menos a mí me cae mal esa gente que se aprovecha de la situación, ¿verdad? Que está de un lado o del otro, a Dios también le molesta. Tenemos que aprender a ser personas que den el beneficio que implica haber conocido a Jesucristo. Hay mucha gente que se olvida. Hay mucha gente que menosprecia lo que Dios le ha dado. Y esa gente termina mal. Caen en la tentación de seguir sirviendo a sus propios intereses. Gente cuya ingratitud es tan grande que aunque reconocen que Dios los ayudó, muy en el fondo piensan que igual les hubiera ido bien sin Dios. Gente que con una falta de respeto tan grande se presenta delante de Dios como les da la gana. Son más fieles a sus sentimientos, a su manera de ser, a su manera de pensar, a su familia, que a Dios. Esa clase de gente no califica para servir a Dios. Y Dios está buscando gente que se acerque a Él por el gran beneficio que implica acercarse a Dios. La salvación que Dios nos da. ¿Saben? Muchos de ustedes ya se han olvidado lo que es dormir en paz. Antes ibas a dormir y pensabas, ¿y si me muero? ¿Y el infierno? ¿Y el diablo? ¿Y las cosas malas? Pero cuando vino Cristo a tu vida, te dio tranquilidad, porque sabes que si tus ojos se cierran, vas a abrirlos en el cielo con Él. Muchos se olvidaron de lo feo que era estar atado a un pecado y saber y ver que te hace mal y no poder dejarlo. Y ahora que Dios te ha liberado, ¿es porque vos eras bueno, porque vos eras buena? ¿O es el poder de Dios? ¿Cuántas personas no podían vivir del sentimiento de culpa que tenían por sus pecados? Pero Dios les perdonó. Y ahora hay paz en su corazón. ¿Ya te has olvidado del gran beneficio que implica estar en Dios? Hay gente que piensa que se puede aprovechar de la misericordia de Dios sin darse cuenta que Dios es misericordioso, es verdad, envió a su Hijo a morir por nosotros, pero Dios también es justo y es juez y es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Un día este Dios que es tu salvación será el que te juzgue y delante de Él no vas a poder escaparte. ¿Me está entendiendo? Quisiera que leamos en Josué capítulo 24, 14 al 15. Búsquelo, mire qué precioso este pasaje. Este es uno de los favoritos de mi papá. Varias veces me lo leyó, ¿sí? Ya va a ver usted por qué. 24, 14 al 15. Es una historia que nos va a ayudar a pensar y meditar
en esta cena de la mejor elección. Amén, búsquenlo en su Biblia. Si usted no tiene Biblia, puede leerlo de aquí, del frente. Mire lo que dice. Ahora pues, estas palabras les está diciendo Josué al pueblo. Tenía entre 100 y 110 años Josué. Es el último discurso que le da al pueblo antes de morir, ¿sí? Así que son palabras muy especiales que usa este siervo de Dios, que Dios lo usó para hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra de Egipto. Dios lo utilizó para eso, ¿sí? Ahora pues, le dice, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Cómo quería que le sirvan? Con integridad. ¿Sabe qué es integridad? Con totalidad. ¿Sí? Que se lo pongo en criollo, con pata y todo, ¿sí? Con todo. O sea, tenés que servirlo a Dios con todo. Vos no podés servirlo a Dios. Yo lo sirvo el día domingo nomás, ¿no? También el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. ¿Está entendiendo? A Dios se le da todo. No se le da un pedacito. ¿Está comprendiendo? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros somos parte de una historia, de aciertos y desaciertos de quienes nos han dado la vida. Y hay un momento en tu vida que tenés que decir, che, Dios me ha puesto, no para que repita la historia de mis abuelos, por más buena que haya sido, sino para que no cometa sus errores, para que no cometa los errores de mis padres. Y los padres de esta gente había sido una familia idólatra. Le gustaba tener un altar por acá, otro altar por allá, y ya se enteraban de otro altar y ya lo ponían y hacían sacrificios, libaciones y toda esa serie de rituales con estos dioses. Entonces Dios le dice a través de Josué, si ustedes me quieren servir, tienen que quitar todos esos dioses. ¿Vos tenés dioses? Y no solo te estoy hablando de altarcitos que muchas veces levantamos, sino de esos altares que no se ven en la casa, pero que están como nosotros mismos. ¿Me está entendiendo? Nosotros estamos bien con Dios hasta que Dios piensa diferente de nosotros. Ahí se nos viene todo el problema. Dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y mira lo que dice este viejito, que para mí era un viejito de esos viejitos. Yo no sé por qué me lo imagino a José huesudo. ¿Viste esos viejitos que tienen una buena estampa, así, que son fibrosos, ¿viste? No sé, no te imaginas. Yo me imagino así. Bueno, me miran así como diciendo, ¿de qué está hablando? Pues yo me lo imagino así. Yo siempre que leo me imagino, lo relaciono con alguien, ¿sí? Y este viejito, todo blanco el pelo, la barba, les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué les parece si leemos esta última parte juntos? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eran tiempos de decisiones como hoy, tiempo de decisión, de elección. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? Te puedo asegurar que a quien estés sirviendo, por más loable que sea, por más buenas obras que puedas hacer a través de ese servicio, nunca va a ser comparable con servir a Dios. Porque cuando uno sirve a Dios, tu corazón, tu espíritu se llena de todo lo bueno que puede haber. Porque el Espíritu de Dios viene a tu vida. Pero cuando servimos a otras cosas, andamos huecos. Aparentamos estar bien, aparentamos vivir bien, pero estamos huecos por dentro. No tenemos sentido, no tenemos esperanza, no sabemos para qué hacemos las cosas. ¿Está entendiendo? ¿A quién o a qué estás sirviendo? O mejor dicho, ¿quién es tu Señor?
¿Quién es tu Señor? La mejor elección que podemos hacer es servir a nuestro Dios. Es una elección lógica. Sin embargo, muchas personas eligen mal. Ahí lo tenés puesto. ¿A quién o a qué estás sirviendo? ¿Quién es tu Señor? ¿Qué te parece? ¿Quién es tu Señor? ¿A quién le estás rindiendo cuenta? ¿Quién es el que maneja tu vida? ¿Quién es tu Señor? La mejor elección que podemos hacer es servir a Dios. Pero no una elección porque yo te esté diciendo. Es más, yo quisiera que te olvides lo que te estoy diciendo. Quisiera que pienses en lo que Dios hace por vos. Porque Dios no quiere que le sirvamos porque hay un pastor que está diciéndote que le sirvas. Dios quiere que le sirvas porque te des cuenta del gran amor que te tiene. ¿Me estás comprendiendo? Y yo le sirvo a Dios por eso, no por otra cosa. No de vicio, el Señor llora mirando a Jerusalén y le dice lo que tenés ahí escrito, Mateo capítulo 23, versículo 37. Mira lo que le dice el Señor a un pueblo que elegía mal, que elegía la religión antes que a Dios, que elegía ser más fiel a lo que ellos pensaban que lo que Dios quería. Y Jesús llorando le dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Sabes qué? Quizás hoy te vas y no tomas la decisión de servir a Dios, pero un día Dios te va a decir: yo te llevé, te puse allí para que escucharas esta palabra y no quisiste. Yo pienso que no va a pasar eso. Amén. ¿Será que Dios te ve de esta manera? En esta noche vamos a meditar en lo que implica en la práctica, es decir, en el día a día, servir a Dios. Porque por ahí algunas personas no lo entienden. Algunos piensan: ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Que tengo que dejar el trabajo? ¿Que tengo que dejar mi familia? Que no te estoy diciendo esto. Yo sirvo a Dios y lo he servido en distintas situaciones. Como estudiante, como trabajador, como empleado público. Lo he servido a Dios de muchas maneras. Como remisero, lo he servido a Dios de muchas maneras. ¿Se está entendiendo? Nunca he dejado de servir a Dios. Es decir, nunca he dejado que un trabajo o que un negocio esté por encima de Dios. ¿Está entendiendo? Es decir, a Dios lo podemos servir en cualquier situación que te toca vivir, siempre y cuando Dios ocupe el lugar de Dios en tu vida. Y no tu negocio, no tu familia, no las cosas que a vos te gustan por encima de Dios. Amén. Hay quienes relacionan servir a Dios con desarrollar alguna actividad que se lleva a cabo dentro de una congregación, es decir, con realizar alguna actividad litúrgica, ¿sí? Entonces yo me acuerdo una vez había un hermano que dice: hermano, ¿y usted no tiene monaguillo como en otras iglesias? Ya quería él ser monaguillo. No, acá no hay ni monaguillo, no hay eso, ¿sí? Pero hay muchas otras actividades propias de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Servir a Dios no necesariamente es desarrollar una actividad acá. ¿Usted piensa que la batería, la guitarra, el teclado sirven a Dios? ¿Qué le parece? ¿Sabe? Ya vamos a aprender. Y ellos saben, y Dios sabe si ellos están sirviendo a Dios. Amén. Nosotros los preparamos para que sirvan a Dios. ¿Me está entendiendo? Pues yo he visto muchas veces músicos, y gracias a Dios no acá, que no sirven a Dios. Y vos te das cuenta que no sirven a Dios, que sirven a sí mismos, que lo único que hacen es promoverse a sí mismos. ¿Me está entendiendo? Hace un tiempo, un joven que conocimos en otra época, veo su face y su presentación. Toco con este, toco con aquel, he sido tal de tal, y cero Dios. Qué tristeza me causó, porque no está sirviendo a Dios. ¿Está entendiendo? El que sirve a Dios se nota.
Amén. Es desarrollar una actividad religiosa, porque servir a Dios y religión no necesariamente van de la mano. Mira, ahí lo tiene escrito. Servir a Dios y religión no necesariamente van de la mano. Y usted me dice, me está complicando, pastor. No, no te estoy complicando, te estoy hablando la verdad. Es que hay mucha gente religiosa que no sirve a Dios, sirve a sus propios vientres. Es más, cuando Jesucristo vino a la tierra, con quienes más tuvo problemas era con los religiosos, con los servidores de Dios de aquella época, que en definitiva son los que terminaron crucificándolo a Jesús. ¿Me está entendiendo? Entonces, el servicio a Dios no necesariamente va de la mano con la religión. La verdad es que el servicio a Dios es mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos o de lo que nos enseñaron a ver. Yo les voy a invitar a leer 1 Corintios 12, 4, 7, no lo pongas todavía, Augusto. 12, 4 al 7. Búsquenlo en su Biblia, después lo vamos a leer en otra versión. Ya va a ver usted que mucho más claro que se lo puede ver. 1 Corintios 12, 4 al 7. ¿Ya lo tienen? Digan, ajá. Ajá, bueno, vamos. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Ahora se los voy a leer en otra versión, que es la versión Dios habla hoy, o versión popular. Mira, ahí lo tiene escrito. Dice así: los dones que recibimos son diversos, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero todas lo son por encargo de un mismo Señor. Y hay diversos poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo realiza todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Amén. A partir de este pasaje vamos a aprender tres cosas que saltan a nuestras vistas con la sola lectura y que nos pueden hablar de la amplitud que tiene el servicio a Dios. Mire, ahí lo va a tener usted. Primero, hay diversidad, el servicio de Dios es diverso, es decir, hay diversidad de ministerios o de maneras de servir a Dios. Primera cosa. Segundo, todo servicio a Dios, ¿de dónde tiene que provenir? De Dios. De Dios. Ya lo va a entender. Y en tercer lugar, el servicio a Dios es para provecho de todos y no para beneficio personal. Amén. Amén. Así que si yo tengo un don, no es para que yo vaya y pongo una oficinita en la casa, me dedico a ejercer un don de Dios. ¿Está entendiendo? El don, los ministerios y los servicios son para desarrollarse para la iglesia. En primer lugar, podemos notar que, lo tenemos allí escrito, hay diversidad de ministerios o maneras de servir a Dios. Y fíjese que en ambas versiones mantiene esta palabra en español, diversidad. Diversidad significa variedad, ¿sí? Variedad de semejanza, diferencia, y también significa abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Es decir, que hay una gran cantidad de diferentes maneras de servir a Dios. El domingo que viene vamos a estar hablando sobre este tema, sobre las diferentes maneras de servir a Dios. Usted sabe que a Dios no solo lo servimos con las actividades que se desarrollan dentro de una congregación, a Dios lo servimos también en la casa. ¿Se acuerdan ustedes de la multiplicación de aquellas personas que Dios le había dado a uno un talento, otro 2 talentos, otro 5 talentos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan lo que Jesús le dice a los que multiplicaron? Bien, buen siervo y fiel. El domingo que viene
vamos a estar hablando sobre este tema, desarrollando el servicio que tiene que ver con la multiplicación de las cosas que Dios nos da. Amén. Vamos a aprender sobre esto el domingo que viene. Es que servir a Dios no es solamente venir y pararte acá y cantar. De hecho, ya es un servicio a Dios. Pero servir a Dios es lo que hacemos día a día. Servir a Dios tiene que ver, mucho más que ver con tu trabajo, con cómo te llevas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, que con lo que haces aquí delante de los demás. ¿Me estás entendiendo? Servir a Dios es algo mucho más amplio de lo que nos podemos imaginar. Y es mucho más alcanzable de lo que nosotros nos imaginamos. Amén. En segundo lugar, en este pasaje hay una característica que creería yo que es excluyente, y es que todo servicio debe provenir de Dios. Escucha bien esto, y si lo podés anotar mejor. Esto no solo significa que servimos a Dios porque Él nos manda, es decir, servimos a Dios porque Dios me dijo que lo sirva. ¿Está entendiendo? ¿Sí? No porque yo hice algo para servir. ¿Está entendiendo? No porque me hice amigo del pastor, entonces me dio un carguito para que yo desarrolle. ¿Está entendiendo? No es servicio a Dios eso. ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí? No es un servicio a Dios aquello que proviene de mi propio accionar. El servicio a Dios siempre parte de Dios. ¿Está entendiendo? Es decir, Dios te manda a hacer algo. Y en segundo lugar, dentro de este mismo punto, todo servicio debe ser realizado de la manera que Dios quiere. Si usted lo quiere de una manera más sencilla, es lo siguiente: servimos a Dios en lo que Él nos pide y de la manera en que Él quiere que lo hagamos. Yo les decía, ¿están sirviendo a Dios nuestros hermanos? ¿Sabes cómo sé si están sirviendo a Dios? Si es que Dios los puso allí. No si yo los puse allí. ¿Me está entendiendo? Entonces, si Dios los puso allí, están desarrollando un servicio a Dios. Y si lo están haciendo de la manera que Dios quiere, no de la manera que a ellos se les antoje. ¿Está entendiendo? Servir a Dios no es hacer lo que a mí me gusta en la iglesia, es hacer lo que Dios me dice que haga. Amén. Entonces, servir a Dios tiene que ver con, les decía, con muchas más cosas de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando un estudiante se vuelve responsable y empieza a ser ejemplo de sus compañeros, y lo hace porque Dios se lo pidió y entiende que Dios quiere que le vaya bien y por eso empieza a estudiar, está sirviendo a Dios. ¿Me está comprendiendo? Cuando un esposo se da cuenta que el propósito de Dios para él con su esposa es que se lleve bien, es que trate bien, es que sea fiel, es que se parezca al amor de Dios lo que le da a su esposa, entonces está sirviendo a Dios. ¿Está entendiendo? Entonces el servicio a Dios no solo es hacer lo que me gusta, es hacer lo que Dios quiere que haga y de la manera que Dios quiere que haga. Amén. Porque Él quiere y como Él quiere, así es. Y aquí encontramos el primer obstáculo en el servicio cristiano. Los seres humanos tendemos a hacer solo las cosas que queremos y de la manera que se nos antoja hacerlas. En otras palabras, tendemos a ser rebeldes. Nosotros queremos servirle a Dios. Pues no me ponga a nadie al lado. Yo quiero solo servirte. Pero yo quiero orar a mi manera. Yo quiero servir a mi manera. Yo quiero hablar a mi manera. Yo no quiero que nadie me diga las cosas. ¿Cómo te va a moldear el Señor si no soportas que alguien te dirija? Muchas veces nuestro servicio a Dios no es lo que Dios quiere que hagamos, sino lo que nosotros queremos hacer. ¿Me está entendiendo? Eso no es servir a Dios. No es que hacemos las cosas de la manera que a nosotros nos parece y no de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y en tercer lugar, servir a Dios no es para provecho propio. Servir a Dios es para beneficio de todos. Cuando vos te llevas bien en tu casa, no es tu bendición, es la bendición de todos nosotros.
Porque cuando vos estás bien en tu casa y venís a este lugar, venís con la autoridad de Dios. Y sos un agente de bendición dentro de la iglesia. Venís con autoridad, venís con poder de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Cuando vos sos un buen estudiante, cuando sos una persona responsable, una persona confiable, tocas la guitarra de la mejor manera que cualquier otra persona. ¿Sabes por qué? Porque tenés el respaldo de Dios. Porque estás haciendo lo que Dios quiere. ¿Me estás comprendiendo? Cuando vos sos un buen vecino, venís con una autoridad diferente delante de Dios. Cuando aprendés a mantener bien las relaciones sociales, familiares, estás siendo una persona que tiene autoridad de Dios, porque está haciendo lo que Dios quiere, está sirviendo a Dios. ¿Me está comprendiendo? Entonces, esta es la cena de la mejor elección. Y saben, yo les conté que cuando era chico decidí servir a Dios y pasé por muchas situaciones y etapas, y la última de ellas fue cuando con Marinés, mi esposa, tomamos la decisión de servir al Señor y dedicarnos completamente a servirle a Él. ¿Saben? Hoy Dios te está dando a vos el comienzo de algo que puede ser grande en tu vida, y es servirle a Él. Como yo pensaba, antes de entregarme al Señor, pensaba, ¿será que Dios no va a querer que estudie? ¿Será que Dios no me va a dar novia y tengo que andar solo sirviéndolo de misionero? ¿Será que tendré que dejar mi familia? Y de hecho, más de una vez estuve dispuesto a dejarlo todo por el Señor, porque llegué a amarlo y lo amo con todo mi ser. Cuando servimos a Dios, porque Él nos pide, desarrollamos nuestra relación de amor con Él. Y todo lo que hacemos se santifica. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en el medio de todas las cosas. ¿Cuál va a ser tu elección en esta noche? ¿Quién va a ser tu Señor a partir de esta noche? ¿Va a ser Jesucristo o vas a seguir siendo vos? ¿Va a seguir siendo tu trabajo? ¿Van a seguir siendo tus sueños? ¿Van a seguir siendo tus anhelos? ¿Lo que maneja tu vida? ¿O va a empezar a ser el Señor el que gobierne tu corazón? Dios nunca quiere que nos acerquemos a Él por obligación, sino por amor. Pero ¿cómo vas a conocer el amor de Dios si te mantienes tan alejado? Yo quiero invitarte a que en esta noche podamos ver a través de este pan y de este vino la entrega de Jesucristo por todos nosotros. Un joven de 33 años, joven, con todos los sentimientos de un joven de 33 años. Aquella noche dice la palabra de Dios que la tensión en la que él se encontraba era tan grande que su sudor era como gotas de sangre que caían. Y allí, postrado, oraba al Padre y le decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que la beba, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Tenía en claro quién era su Señor. Su Padre era su Señor. Y porque Dios nos vio a nosotros y nos amó, Él se entregó por todos nosotros. Y antes de su muerte instituyó esta reunión que le llamamos la Cena del Señor, la Santa Cena, el partimiento del pan. Aquella noche el Señor Jesús les reveló a sus discípulos que su cuerpo sería ahora en todos nosotros y su sangre sería ahora en todos nosotros. Tener comunión con el cuerpo de Cristo es poder entrar a una comunidad espiritual donde tenemos la bendición de servir nada menos que a Dios. ¿Me está entendiendo? Y beber de la sangre de Cristo nos da la bendición de tener el poder en nosotros de ser limpios de todo
pecado. Así que yo quiero invitarle a que en esta noche podamos compartir esta cena como Él desea. El Señor nos llama a compartir la cena dignamente, dice el apóstol Pablo. Es decir, que comamos y bebamos teniendo discernimiento de lo que hacemos. Porque no es sencillamente cortar un pedazo de pan y beber un sorbo de vino. Ese es el ritual, sino el tener una comunión más amplia con el Señor. Dios nos convoca en esta hora para que podamos juntos realizar la mejor elección, y es servir a Dios.